Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo para mí el poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por un sábado más aquí en su santo templo. Hemos venido para recibir las bendiciones de Dios, las bendiciones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Gracias le damos al Señor porque en su santo sábado Dios nos santifica, porque no solamente el sábado es un día de reposo, sino que el sábado también es un día de santificación. Y qué mejor lugar en el cual tú y yo podamos estar que aquí en la casa del Señor, delante de su presencia, con gozo, con alegría, alabando su santo nombre. Amén. También quiero extenderle una cordial saludo a los hermanos que nos siguen cada sábado en las redes sociales, que siempre están conectados en el culto al divino para poder estudiar estos maravillosos temas de la palabra de Dios que cada sábado el Señor pone en mi mente y pone en mi corazón que yo le hablo a sus hijos. Les extiendo una cordial bienvenida a ustedes y también sean bendecidos sus familias también. También quiero, mis queridos hermanos, decirles que las redes sociales es poderosísimo, porque a través de las redes sociales nosotros predicamos el evangelio y podemos llegar a más personas. Yo estando allá atrás, cada sábado yo siempre tomo mi teléfono y comparto lo que yo voy a hablar de la palabra de Dios. Y qué bueno sería si cada uno de nosotros, también nuestros teléfonos, también fuéramos ahí a Facebook y compartiéramos lo que hoy Dios tiene para decir, porque es muy importante que a través de las redes sociales las personas conozcan lo que Dios tiene que decirle. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y el tema que hoy vamos a tratar, este es nuestro cuarto tema que hemos venido tratando acerca de justificación por la fe. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes han sido bendecidos con estos temas? Amén. Los que hemos estado presentes, hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo. Si algún hermano se ha perdido quizás alguno de estos temas que hemos estado predicando, hoy es nuestro cuarto tema, pero quiero decirle que los otros tres temas anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube. Usted va ahí a YouTube y usted pone Maranatha Free, de libre en inglés, Maranatha Free CDA, y ahí van a encontrar los otros tres temas anteriores que de hecho aquellos hermanos que están en línea los van a poder ver mucho mejor, porque a través de Facebook Live, cuando uno está en línea no puede ver bien las diapositivas, pero cuando uno va al canal de YouTube, en el canal de YouTube están bien editadas de tal manera que usted puede ver bien claro las citas de la mensajera del Señor. Y entonces, mis queridos hermanos, ahí en nuestro canal de YouTube tenemos los temas disponibles. Ahora en estos momentos, mis queridos hermanos, vamos a tener unas palabras de oración para ver para ver el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros. Y entonces el cuarto tema de lo que hoy vamos a tratar se llama la justificación por la fe y el Congreso de Minneapolis, 1888, lo que pudo haber sido. Hoy vamos a hablar un poquitico acerca del Congreso de Minneapolis en 1888 y lo que pudo haber sido. ¿Por qué lo que pudo haber sido, pastor? Pues vamos a verlo a medida que nosotros vayamos desarrollando el tema, lo que pudo haber sido este Congreso, si los delegados a ese Congreso hubiesen aceptado el mensaje de la justificación por la fe. Y este es un mensaje muy importante porque hoy la iglesia necesita ser vestida de la justicia de Cristo Jesús. Si nosotros queremos terminar la historia de este mundo de tal manera que cuando Cristo venga podamos ser del grupo de aquellos de los que serán salvados y trasladados al reino de los cielos, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que experimentar en nuestras vidas la justicia de Cristo Jesús. Si nosotros no experimentamos en nuestras vidas la justicia de Cristo Jesús, no vamos a poder dar el fuerte pregón, no vamos a poder recibir la lluvia tardía, pero mucho menos vamos a recibir el sello de Dios. Es muy importante experimentar en nuestras vidas la justicia de Cristo Jesús. Porque si no la experimentamos, mis queridos hermanos, no tenemos nada no tenemos ninguna esperanza para nosotros. No va a haber salvación para nosotros. Por eso es que Satanás ha guerreado muchísimo contra este mensaje y contra todos aquellos
que prediquen el mensaje de la justificación por la fe. En estos momentos, mis queridos hermanos, vamos entonces a tener unas palabras de oración para que el Señor nos guíe en la exposición de su tema. A todos aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas para que así podamos pedir la bendición del Señor. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos estamos de rodillas delante de tu presencia, porque queremos ser iluminados con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender este tema de vital importancia, Señor. Padre querido, ayúdanos a experimentar la justicia de Cristo en nuestras vidas. Así como cuando leemos en el libro de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, en el capítulo 3, fue quitado sus ropas viles, manchadas por el pecado, y fue vestido con la justicia de Cristo Jesús. Así queremos ser nosotros, Señor. Queremos que tú quites nuestras ropas viles y manchadas por el pecado, y que tú nos desnudes para que tú nos cubra con tu perfecta justicia. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe ahora al hablar este tema, que nos ayuda a comprender la importancia de este tema. Te pido que tu Espíritu Santo, Padre, tome el control de mi mente, tome el control de mis labios, de mi lengua, de mis cuerdas vocales, de todo mi ser, y permite que un carbón encendido del altar pueda tocar mis labios, Padre Santo, y que seas tú el que habla a través de mí. Abre los corazones de tus hijos para que puedan recibir la bendita palabra que hoy tú nos vas a hablar, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos con la sangre de Cristo Jesús, y permite que tu Espíritu se mueva con poder en medio nuestro, trayendo bendición, trayendo sanidad, trayendo liberación, Padre querido, ya que todo esto te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23. En Joel capítulo 2, versículo 23, vamos a encontrar aquí en este versículo algo muy interesante que quizás en otros momentos nosotros no lo habíamos visto desde su idioma original. Dice Joel 2:23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos a leer un versículo en la Biblia, nosotros necesitamos no solamente leer ese versículo en español, sino que lo necesitamos leer en su idioma original. En este caso, como el libro de Joel fue escrito en hebreo, nosotros necesitamos ver mejor este versículo en hebreo. Cuando nosotros vamos al versículo original en hebreo, la palabra que dice la primera lluvia a su tiempo no está en el original hebreo. Esa palabra no existe. La palabra que existe, lluvia a su tiempo, en el original hebreo es que dice: porque os ha dado un instructor de justicia. No es la primera lluvia a su tiempo. Esa oración no existe. Lo que existe en el original hebreo, donde dice: porque os ha dado un instructor de justicia. Y entonces sigue: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Por eso es que es muy importante cuando nosotros vayamos a la Biblia, leer el texto que nosotros vayamos a estudiar, leerlo en su idioma original. Y siempre repito algo que en otras predicaciones lo he dicho, y para aquellos que están en línea no lo saben. Todos ustedes saben que mi esposa es de padres cubanos, pero mi esposa nació aquí en este país. Mi esposa es americana. Y todos ustedes saben que mi esposa habla un español perfecto, escribe un español perfecto, lee un español perfecto. Muchas veces cuando yo a mi esposa le doy una cita de la hermana White en español, ella la lee en español. Perfecto. Pero después me dice: déjame leerla en inglés porque en inglés la voy a entender mejor. Porque una cosa es leer a la hermana White en español, pero otra cosa es leerla en inglés.
Porque hay palabras en inglés que cuando tú la traduces al español, a veces el español tiene que tratar de buscar una palabra que se pueda acercar o asimilar o asemejar a esa palabra en inglés. Pero mi esposa siempre me lo dice, no, déjame leer ese texto en inglés. Y entonces cuando ella lee, a mí la risa que a mí me da que cuando ella lee el texto en inglés de la hermana White dice, ahora sí le entiendo mejor. Mi esposa en español le entiende lo que ella dice, pero le entiende mejor en inglés, porque la hermana White no escribió en español, escribió en inglés. Así sucede con la palabra de Dios. Una cosa es leerla en español, pero otra cosa es leerla en su idioma original. Entonces, aquí dice, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, que habíamos dicho que en el original hebreo vamos a eliminar la primera lluvia a su tiempo, esa oración. Y vamos a poner un instructor de justicia y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Ahora, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Cuándo fue que descendió por primera vez la lluvia temprana? El día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. Vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar. ¿Cómo que todos estaban unánimes? Estaban unidos, pero cuando usted busca la palabra unánime y unido, o sea, parecen como que tienen el mismo significado, pero cuando usted la busca en español, unánime no es lo mismo que unidos. Todos nosotros podemos estar unidos ahora aquí en adoración al Señor, sin embargo, no todos estar unánimes en cuanto a la palabra de Dios, porque hay personas que en la iglesia en sábado todos están unidos en adoración, pero cada cual tiene su propia idea teológica. Ahora, unanimidad es cuando la iglesia de Cristo está unida en un solo pensamiento, en un solo corazón, en un solo propósito y en una sola idea y en una sola verdad. Amén. Eso es unanimidad. Entonces, noten que los discípulos que antes del Pentecostés, ustedes saben que todos ellos estaban completamente desunidos. Todo el mundo estaba peleando a ver quién era el que iba a ser el primero en el reino de los cielos. Quién se iba a sentar a la derecha de Jesús, quién se iba a sentar a la izquierda, y estaban en esa pelea. A ver quién era el primero, quién era el segundo. Sin embargo, ahora aquí en el Pentecostés todos estaban unánimes. Ya nadie estaba peleando por ser el primero, por ser el segundo. Todos estaban unidos, todos estaban orando, estaban esperando esa maravillosa promesa que nuestro Señor Jesucristo, ahí en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, el mismo Jesús les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos confiando en las palabras de Cristo, en recibir el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos efectivos de Cristo en este mundo de pecado. Ellos ahora en el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Ya no había división, ya no había lucha, ya no había contienda. Todos estaban unidos en un mismo propósito. Y dice que mientras que ellos estaban unánimes, orando, arrepintiéndose de sus pecados, pidiendo perdón los unos a los otros, en medio de esa reforma que ellos estaban haciendo, porque querían impactar al mundo con el poder del Evangelio, al Dios ver la sinceridad de sus corazones, donde ya ellos no estaban contendiendo por el primer lugar, el resultado es que en el versículo 2 dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué?
Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, noten que aquí vemos que la primera lluvia, la lluvia temprana, descendió en el Pentecostés. Y noten que el mismo Pedro ahora en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Una de las palabras para referirse tanto a la lluvia temprana como a la lluvia tardía es refrigerios de la presencia de Dios. Como bien dice aquí el apóstol Pedro, refrigerios de la presencia de Dios. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia temprana sucedió en el año ¿cuál? En el año 30 de nuestra era. El Espíritu Santo se derramó con poder y todos nosotros que hemos leído el libro de Hechos de los Apóstoles vemos cuán grandes cosas hizo la iglesia apostólica llena del poder del Espíritu Santo. Que las personas se convertían por masas, los enfermos eran sanados, los sordos escuchaban, los mudos hablaban, los cojos saltaban, toda clase de enfermedad era sanada. Los demonios salían dando gritos de las personas. Los demonios ahora se estaban sujetando en el nombre de Cristo Jesús. Cuando los apóstoles expulsaban demonios en el nombre de Cristo Jesús, los demonios tenían que obedecer a la voz de los apóstoles. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo Jesús los demonios salían huyendo. Grande, mis queridos hermanos, fue el poder que acompañó a la iglesia apostólica. Grande fue ese poder. Era una iglesia pura, una iglesia llena de la presencia de lo alto. Pero también ahora Joel nos dice que no solamente Dios iba a hacer descender sobre su iglesia lluvia temprana, sino que también iba a descender lluvia tardía. Y si bien fue glorioso el derramamiento de la lluvia temprana en el Pentecostés, en el año 30 de nuestra era, cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, mucho más abundante y glorioso, mis queridos hermanos, va a ser el derramamiento de la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios para terminar la obra de evangelización que Dios nos ha encomendado. Va a ser mucho más abundante, donde el pueblo de Dios va a estar unido en una sola mente, en un solo corazón, en una sola misión, que es la de predicar el mensaje de los tres ángeles a este mundo, antes de que Cristo concluya su ministerio sumo sacerdotal en el reino de los cielos, en el santuario celestial. Antes de que Cristo concluya y salga del segundo departamento del lugar santísimo, el pueblo de Dios tiene que dar la última amonestación a este mundo, pero la va a dar con gran poder. Amén. Y ese poder en el cual va a descender sobre el pueblo de Dios antes que concluya la obra de salvación en el santuario celestial está simbolizado ahí en Apocalipsis capítulo 18. El ángel que desciende a la tierra con gran poder, que dice que la tierra fue completamente alumbrada. ¿Con qué fue alumbrada? Con la gloria de Dios. Miren lo que dice Zacarías capítulo 10. Vamos a Zacarías. Miren qué texto más lindo está aquí en Zacarías.
Zacarías capítulo 10, versículo 1. Zacarías 10:1. Dice Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Y dice, y Jehová hará relámpago y os dará lluvia, ¿cómo? Abundante. Y hierba en el campo a cada uno. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que su pueblo hoy más que nunca pida? La lluvia tardía, como los apóstoles pidieron la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Pregunto, ¿Dios le dio esa lluvia temprana a los apóstoles porque la pidieron? ¿Se la dio o no se la dio? Se la dio. Claro que se la dio en el Pentecostés. Mi segunda pregunta, ¿podrá hoy Dios darnos esa lluvia tardía si nosotros se la pedimos? Amén. Para concluir la obra de evangelismo. Amén. Claro que sí. Voy con otra pregunta. ¿Y qué es lo que hoy nos impide recibir la lluvia tardía? Porque Dios está dispuesto a dárnosla. No la estamos pidiendo. Nuestro hermano Jorge dice porque no la estamos pidiendo. Porque no estamos preparados. Porque los apóstoles tuvieron que tener una preparación. Una preparación espiritual. Ellos tuvieron que arrepentirse de todos sus pecados. Tuvieron que pedir perdón. Tuvieron que hacer reformas en sus vidas. Y limpiar el templo del alma de toda mundanalidad y de toda contaminación antes de poder recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí que Dios dará la lluvia tardía, Dios dará relámpagos y lluvia abundante, no poca lluvia. Dios quiere dar lluvia abundante. A su iglesia de hoy que languidece del poder de Dios. A su iglesia hoy que necesita el poder de Dios para que la iglesia de Dios reviva y alumbre en medio de un mundo lleno de oscuridad y de pecado. Amén. Ahora, si bien la lluvia temprana fue derramada en el Pentecostés en el año 30 de nuestra era, la lluvia tardía se iba a derramar en 1888. Es interesante que cuando nosotros estudiamos la historia de 1888, antes del Congreso de 1888, en ese mismo año, el Congreso de Minneapolis, que dicho sea de paso, aquí tengo una foto, aquí ustedes ven, esta fue la iglesia en Minneapolis, Minnesota, en 1888, donde se celebró el famoso Congreso. Yo no sé si hoy por hoy esta iglesia todavía existe, pero esta era la iglesia adventista donde se celebró el Congreso de 1888. De hecho, aquí vamos a ver otra imagen. Ven la iglesia ahora de frente y miren todos los delegados que asistieron al Congreso de 1888. Se dice que asistieron 96 delegados de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos que participaron en el Congreso de 1888. Pero es interesante que en ese mismo año, y recordemos que el Congreso de Minneapolis comenzó el 17 de octubre y duró hasta el 4 de noviembre, 18 días de Congreso. Pero antes de ese Congreso, desde el 17 de octubre hasta el 4 de noviembre, una semana antes del 10 de octubre al 16 de octubre,
hubo primero una asamblea pastoral o ministerial. Del 10 de octubre al 16 de octubre, asamblea pastoral o ministerial. Y después del 16 de octubre, comenzando el 17 de octubre hasta el 4 de noviembre, comenzó el Congreso de la Asociación General. Y es interesante que mucho antes de este Congreso, para aquellos hermanos que han leído el libro El Retorno de la Lluvia Tardía, el autor del libro, Ron Dufil, ahí él pone citas de la sierva de Dios, donde la sierva de Dios estaba hablando que para este Congreso podíamos recibir la lluvia tardía. Ella estaba exhortando al pueblo de Dios, ella estaba exhortando a la iglesia, de que la iglesia empezara a hacer cambios, de que cada uno empezara a escudriñar su corazón y su vida antes del Congreso, para en el Congreso recibir la lluvia tardía. Ella, a través de varias cartas, empieza a exhortar a todos los delegados. Y ella dice, si nosotros queremos y le pedimos al Señor la lluvia tardía, dice, el Señor nos las va a dar en este Congreso. Pero el pueblo tiene que desearlo. El pueblo tiene que cumplir con las condiciones que cumplieron los apóstoles de Cristo en el Pentecostés para poder recibir la lluvia tardía. La hermana Gwen venía exhortando a la iglesia que se preparara, porque se iba a cumplir lo que dice Zacarías 10:1. Dios iba a dar la lluvia tardía y la iba a dar en abundancia. Y es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros hablemos de Minneapolis, porque de ahí hay varias lecciones, o muchísimas lecciones, pudiéramos decir, que nosotros podemos aprender de este Congreso. Ahora, ¿por qué es importante recordar la historia de Minneapolis? Miren lo que dice la sierva de Dios, la importancia de la historia. Elena G. de White, carta 105, junio 1 de 1903, ella dice, el registro de la experiencia por la que pasó el pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra adventista debe ser republicado. Hermano, la historia es muy importante. Es muy importante. Sigue diciendo aquí este segundo texto, carta 99, abril 6 de 1905, ella dice, la historia de la experiencia temprana en el mensaje será un poder para resistir el ingenio magistral de los engaños de Satanás. ¿Qué es lo que dice ella? Que la historia de la experiencia temprana en el mensaje será un poder. Conocer la historia nos va a ayudar a no caer en los engaños de Satanás. Por eso es que es muy importante la historia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Miren lo que dice Romanos, el capítulo, creo que es el 15:4. Sí, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas, ¿para qué fueron escritas esas cosas? Dice mi versión, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, mis queridos hermanos, nosotros tengamos esperanza. Es muy importante, mis queridos hermanos, poder repasar la historia del pueblo de Dios, porque si nosotros no repasamos la historia, podemos caer fácilmente en los engaños de Satanás. Vamos a ver un poquitico qué sucedió ahí en ese Congreso de 1888. En ese Congreso de 1888 habían varios tópicos. Uno de los tópicos era
en Gálatas de qué ley se hablaba, si la ley moral o la ley ceremonial. Estaba esa discusión, de qué ley hablaba Pablo en el libro a los Gálatas. La otra discusión era que uno de los cuernos del capítulo 7 del libro de Daniel, la cuarta bestia, que le salen 10 cuernos, Urias Smith decía que uno de los cuernos eran los junos, pero Jones y Wagner decían que no, que eran los alamani. Y la otra discusión fue el mensaje de la justificación por la fe. Es interesante que la sierva del Señor cuenta que este congreso de 1888 se convirtió en un campo de batalla. Se convirtió en un campo de batalla. Vamos a ver qué era lo que planteaba el doctor Wagner según su planteamiento en lo que es la justificación por la fe. Vamos a ver cómo Wagner concebía el concepto de justificación por la fe. En el libro de Wagner, en su libro Cristo y su justicia, en la página 38, miren lo que decía Wagner. Cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, no provee un cubridero para el pecado. ¿Por qué señalé esto en amarillo? Porque recordemos que anteriormente nosotros en el primer tema o en el segundo tema que habíamos tratado la justificación por la fe, habíamos puesto una imagen que siempre se ponen, que muchos adventistas la usan, que es una persona con un vestido todo negro y atrás se ve Jesucristo poniéndole un vestido blanco por encima de ese vestido negro. Ese vestido negro representa las inmundicias, los pecados, las iniquidades. Y una de las cosas que nosotros probamos con la Biblia, cuando nosotros vamos ahora al libro de Zacarías, un momentico, nosotros habíamos probado con la Biblia, en el libro de Zacarías, vamos a buscar Zacarías capítulo 3, en la visión del sumo sacerdote Josué. No, vamos a leer el versículo 2, a partir del versículo 2. Zacarías capítulo 3, versículo 2, a partir del versículo 2 dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras ¿cómo? Viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala. Y dice el versículo 5: después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Noten que para yo poder ser cubierto de la justicia de Cristo, yo tengo que primero desnudarme de las ropas viles de mi propia justicia. Yo tengo que pedirle perdón al Señor, que el Señor limpie mi vida de pecado. Y una vez yo limpio y perdonado por la sangre de Cristo, entonces Dios me cubre con su justicia. Eso fue lo que le hicieron a Josué, al sumo sacerdote Josué. Le mandaron a quitar las vestiduras blancas, las vestiduras viles que Josué tenía puesto. ¿Cómo estaba entonces delante de Josué? ¿Cómo estaba Josué delante del ángel? Desnudo. Porque si le quitaron las vestiduras viles que él tenía puesto antes que los cubrieran con la ropa de gala, ¿cómo estaba Josué? Desnudo. Dios no puede poner el manto de su justicia sobre una persona que tenga pecado. Y en las citas anteriores, en nuestros temas anteriores, pusimos una cita de la mensajera del Señor, donde la mensajera del Señor dice de que el manto de la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados no confesados y no abandonados.
O sea, para yo ser cubierto del manto de la justicia de Cristo, yo tengo que haber confesado mis pecados, pero también abandonarlo, porque si yo sigo viviendo en pecado, Dios no me va a cubrir con su justicia. Amén. Y eso es lo que dice aquí el doctor Waggoner, apoyando lo que la mensajera del Señor había escrito. No provee un cubridero para el pecado, porque la palabra de Dios dice que aquel que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? No prosperará jamás. Así dice la palabra de Dios. Aquel que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué es lo que va a alcanzar? Misericordia. Sigue diciendo el doctor Warren, sino que quita el pecado. ¿Qué hace Jesucristo antes de cubrirte con su manto de justicia? Quita de ti el pecado. Y eso muestra que el perdón de los pecados es más que una simple forma, más que una simple consigna en los libros de los cielos, al efecto de que el pecado sea cancelado. El perdón de los pecados es una realidad. Es algo tangible. Algo que afecta vitalmente al individuo, realmente lo absuelve de culpabilidad. Y si es absuelto de culpa, entonces es justificado, es hecho justo, ciertamente ha experimentado un cambio radical. Es en verdad otra persona. Entonces, cuando John C. Waggoner plantean el mensaje de la justificación por la fe, la iglesia en pleno, ¿qué hace? ¿Rechaza el mensaje? Y la mensajera del Señor, que se puso del lado de John C. Waggoner, dijo, el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje de la justificación por la fe es el comienzo del fuerte pregón y de la lluvia tardía. Y antes del Congreso, la hermana Guay estaba exhortando al pueblo, oye, en este Congreso podemos recibir el Espíritu Santo. Vamos a buscar la lluvia tardía. Vamos a pedirle al Señor la lluvia tardía. Y el Señor en este Congreso quería derramar la lluvia tardía si la iglesia aceptaba el mensaje de la justicia de Cristo. Y si la iglesia recibía la lluvia tardía, pues entonces ahí, autoseguido, que iba a haber el fuerte pregón, porque la lluvia tardía y el fuerte pregón van unidos, no van separados. No son dos cosas diferentes, son dos cosas, es la misma cosa. Cuando usted está investido del poder del Espíritu Santo, usted lo que hace es, ¿qué cosa? Proclamar la buena nueva de salvación de un Cristo crucificado, y de un Cristo resucitado y de un Cristo próximo a venir, hermanos. Amén. Pero el pueblo no recibió el mensaje. Y miren lo que dice la sierva del Señor. Había ante nosotros un tiempo de prueba y vendrían grandes males como consecuencia del fariseísmo. La iglesia estaba en un estado tan farisaico que por ello no aceptar el mensaje de la justificación por la fe, la sierva del Señor dijo, vendría grandes males. Como consecuencia del fariseísmo que en gran medida ha tomado posesión de los que ocupan puestos importantes en la obra de Dios. Saben que esto es una carta que ella le envía a G.I. Butler. Butler era en ese entonces, en 1888, el presidente de la Iglesia Adventista, el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Carta 21, 14 de octubre de 1888. Noten que ya unos días antes de comenzar el Congreso, el día 17 de octubre, miren cómo estaban los delegados que asistieron al Congreso, que se estima que fueron 96 delegados, como dije, cómo estaban. Su vida espiritual eran farisaicos. Y por causa de su fariseísmo iban a venir grandes males. O sea, ellos no fueron al Congreso preparados para recibir la lluvia tardía.
Miren lo que dice aquí esta otra carta que ella le sigue escribiendo a G.I. Butler. El espíritu e influencia de los pastores que en general han acudido al encuentro es el de descartar la luz. ¿Con qué espíritu fueron los pastores, los líderes a ese encuentro? En no aceptar el mensaje de la justicia de Cristo. Rechazarlo. Y la misma sierva de Dios estaba diciendo, oigan, el Señor ha enviado un preciosísimo mensaje a través de los pastores Jones y Waggoner. Era Dios el que estaba enviando el mensaje, pero la iglesia no quería aceptar ese mensaje. Un espíritu satánico se había posesionado de los líderes que no aceptaron el mensaje, querían descartar el mensaje. Sigue diciendo aquí esta tercera cita de la mensajera del Señor, carta de Elena G. de White a Urias en mí, carta 96, 6 de junio de 1896, hablando de la experiencia de lo que sucedió en 1888. Miren la carta que ella le escribió al pastor Urias en mí en el año 1896. Satanás tuvo éxito. ¿Qué fue lo que tuvo Satanás en 1888 en el Congreso? Éxito. ¿Éxito en qué? En impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. ¿Quiénes fueron los mayores estorbos en el Congreso de Minneapolis que descartaron el mensaje que Dios estaba enviando a su pueblo? Los líderes. ¿Te das cuenta por qué nosotros como cristianos no podemos nunca confiar en los líderes? Porque según por lo que yo he podido estudiar, de acuerdo a la historia de la iglesia adventista, los mayores obstáculos que han impedido el avance y la prosperidad de la obra han sido los líderes en puestos de responsabilidades, no el miembro común que está sentado en un banquito en la iglesia. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Miren lo que dice ahora Boletín de la Conferencia General 13 de abril de 1891, página 257 y 260. Bajo el título Nuestro presente peligro o nuestro peligro actual. Dice, si se hubiera recibido los brillantes rayos de sol de justicia, hablando de Minneapolis, habrían alumbrado el templo del alma, habrían expulsado a los compradores y vendedores, las opiniones orgullosas y la pasión de la carne. Pero hay algunos que han criticado y despreciado e incluso se han rebajado a ridiculizar a los mensajeros a través de quienes el Señor ha traído poder. ¿Qué fue lo que hicieron? Ridiculizar a los mensajeros que Dios había enviado. Y es interesante que en medio de este congreso, la mensajera del Señor, mis queridos hermanos, el congreso, recordemos, como bien dijo, que la asamblea pastoral comenzó del 10 de octubre al 16 de octubre. Y el 17 de octubre hasta el día 4 de noviembre fue el congreso de la Asociación General. El día 24 de octubre ya había pasado una semana de congreso. La hermana White quería irse del congreso, porque ella dijo que ella no quería ser enleudada con el espíritu satánico que se había posesionado en ese congreso. Y cuando ella estaba dispuesta a irse el día 24, esa misma noche, el día 23, de 23 para 24, esa misma noche, se le apareció un ángel del Señor y le dijo, tú no te puedes ir.
El Señor te ha encomendado una obra aquí y tú tienes que pararte en firme. Ella quería irse, ella no quería participar. Ella no quería que contaminarse con ese espíritu satánico. Los máximos representantes del pueblo de Dios, rechazando la luz de Dios, contristando al Espíritu Santo, infligiéndole una herida en el propio corazón a nuestro Señor Jesucristo con su actitud. Y Elena de White dijo, me voy. Pero el Señor envió un ángel a decirle a la hermana White, no te vayas, quédate aquí, tú tienes que aguantar aquí hasta el final. Tú tienes que seguir parándote y posicionándote en favor de la verdad. Tú tienes que seguir peleando. Y esa misma noche, ¿saben lo que el ángel le hizo a Elena G. de White? La llevó en visión, donde se estaban alojando los delegados al Congreso. O sea, en los cuartos, los lugares donde ellos estaban alojándose. El ángel la llevó en visión cuarto por cuarto. Y ella escuchó toda la conversación de todo lo que hablaban en contra de los pastores y aún en contra de ella. Miren lo que dice este pionero adventista F.H. Westphal, escribiéndole a Willie White, el hijo de Elena G. de White, junio 29 de 1902. Esto está en el White State, en los archivos de los documentos 189C. Miren lo que dijo él. Él participó en el Congreso de 1888. Y él dijo que fue llevado en visión de una habitación a otra, donde se encontraban los delegados en Minneapolis, y escuchó su conversación y ridiculización del mensaje de la justificación por la fe. Decían que la hermana White estaba envejeciendo. La hermana White está vieja ya. Ella no sabe lo que dice. Ya la mente le está fallando. Ya. Imagínense ustedes. Dicho sea de paso, yo he escuchado en círculo de pastores, cuando se ha hablado de Elena G. de White, decir el mismo argumento que cuando 1888, decir, cuando se discute un tema, no, pero la hermana White, no, es que la hermana White ya estaba viejita ya. Yo lo he escuchado de labios de pastores hoy. Bueno, cuando estaba en la otra conferencia. Como el mismo espíritu se posiciona de... La hermana White estaba viejita ya. La hermana White, imagínate tú, ella, tú sabes. Yo lo escuché de labios de pastores. Estaba envejeciéndose y volviéndose infantil. Miren todo lo que estaban hablando de ella. Y que los jóvenes John C. Warner la tenían bajo su control. Y la habían influenciado para que lo sostuviera en lo que estaban enseñando. Noten que en ese mismo congreso de 1888, los delegados estaban dudando del espíritu de profecía, estaban dudando de los testimonios, estaban dudando de la profeta de Dios. Miren lo que dice este otro pionero que estuvo presente en ese congreso. George Burt Starr, de Minneapolis, la conferencia de Minneapolis de 1888, justificación por la fe. Esta carta no está publicada. Carta no publicada, está en el White State, en los archivos, los documentos. Miren lo que dijo él. Nunca se dio una prueba más clara a una asamblea de que el Señor estaba hablando por medio del espíritu de profecía. Mañana tras mañana la hermana White revelaba las palabras y conversaciones de las personas habladas en sus compartimentos privados. O sea, el ángel, ella iba a abandonar el Congreso. El ángel le dijo, no te vayas, tú tienes que seguir aquí en favor de la verdad, tú tienes que defender la verdad, tú tienes que estar aquí hasta el último día.
Y el ángel, cuando la lleva por la noche en visión, de cuarto en cuarto, escuchando todo lo que los pastores estaban hablando, todas las palabras que estaban hablando, al otro día cuando la hermana White le daban la palabra para hablar, ahí ella empezaba a sacar toda la conversación que todos los pastores estaban hablando en secreto. Y aún así, en vez de los delegados comprender de que Dios se estaba manifestando a través de la mensajera del Señor y que eso debió haberlos conllevado a todos, humillar sus corazones, humillar sus vidas y decir, oye, Dios está aquí, Dios está hablando a través de la profeta, vamos a hacerle caso, este mensaje viene del Señor. No, siguieron endurecidos, guerreando contra Elena G. de White, contra los mensajeros y contra el mensaje. De los 96 delegados, solamente 2 o 3 aceptaron el mensaje. El resto, la mayoría, lo negó. No solamente negaron el mensaje en 1888, sino que en años posteriores siguieron combatiendo contra el mensaje y los mensajeros. O sea, este campo de batalla que comenzó en 1888, ahí no se acabó. Siguió en 1889, en 1890, 1891. Siguió ese campo de batalla, siguió esa guerra. Y mis queridos hermanos, nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. Porque nosotros siendo cristianos podemos estar guerreando contra cualquier mensaje que el Señor nos traiga y que ese mensaje va a bendecir nuestras vidas y que ese mensaje va a traer sanidad a nuestras vidas, va a traer liberación, va a traer restauración, va a traer paz a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros podemos estar guerreando contra ese mensaje y no aceptarlo y perdernos la bendición del Señor. Y que el Espíritu Santo se aparte de nosotros por nosotros ser tercos y testarudos de corazón y no escuchar la voz de los mensajeros de Dios cuando vienen con un mensaje de Dios. Pero también hay algo aquí muy importante, también está en dependencia su vida espiritual. Dice la palabra de Dios que las cosas espirituales, ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. Y si usted no es una persona espiritual, ¿cómo usted va a discernir los mensajes que el Señor envía? Eso sucedió en el Congreso de 1888. Los líderes, los que estaban a la cabeza de la obra, rechazaron el mensaje. No tuvieron discernimiento espiritual, a pesar de que la profeta de Dios estaba diciendo, escúchenlo. Este mensaje Dios lo ha enviado. El mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y ella dijo, y con este mensaje va a venir la lluvia tardía y el fuerte pregón. Y la iglesia va a poder cumplir la misión. Mis queridos hermanos, si la iglesia en 1888 hubiese aceptado el mensaje de la justificación por la fe, ya la historia de este mundo hubiese llegado a su fin. ¿Saben por qué? Porque noten que el ambiente estaba tan preparado que en 1888, antes del Congreso, que la hermana White estaba ya escribiendo cartas y artículos para que todos aquellos que asistieran al Congreso pudieran recibir la lluvia tardía, pudieran recibir el poder del Espíritu Santo. En 1888, en el Senado de los Estados Unidos, se había puesto en la mesa y ya estaba en vigor ya la ley dominical. En ese año ya se había implantado la ley dominical. O sea, el escenario, el panorama para terminar la historia de este mundo estaba creado. Miren lo que dice la sierva del Señor, carta 14, 2 de mayo de 1889. ¿Cómo ustedes traducen esta palabra household? ¿Cómo se traduciría en español? Household. De la casa. Elena G. de White es children of the household.
O sea, los niños de la casa. Dice ella, ¿no consideráis que el vigilante celestial discierne vuestra incredulidad y oposición? ¿Creéis que no vais a tener que enfrentaros a vuestras palabras de ridiculización? Porque la mensajera del Señor dijo que en el Congreso de 1888, en cada habitación que los pastores estaban hablando mal de Elena G. de White del mensaje, habían ángeles que estaban anotando todo lo que ellos estaban hablando. Todas esas palabras de ridiculización, todas esas palabras que ellos estaban mofando del mensaje, de los mensajeros y todo eso en cada cuarto dice que había un ángel anotando como testigo. Dice, vuestras palabras de ridiculización y burla habéis tratado con desprecio. ¿Qué fue lo que trataron con desprecio, hermano? ¿Qué dice ahí? Hasta el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Qué trataron con desprecio? El derramamiento del Espíritu de Dios. Pronunciando sobre él. ¿Pronunciando sobre quién? Él. ¿Quién es él? El Espíritu Santo. Pronunciando sobre el Espíritu Santo vuestro juicio impío. O sea, que ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Porque estaban pronunciando un juicio impío contra la manifestación allí, que a través del mensaje de la justificación por la fe que iba a traer la lluvia tardía, y que ellos ridiculizaron el mensaje y despreciaron el derramamiento del Espíritu de Dios, ellos empezaron a criticar con su juicio impío ¿a quién? Al Espíritu Santo. Noten hasta dónde llegaron los delegados del Congreso. Mis queridos hermanos, voy a terminar diciendo esto. En mi título de mi tema decía la justificación por la fe, el Congreso de Minneapolis, 1888, lo que pudo haber sido. ¿Qué fue lo que pudo haber sido? Que si la iglesia hubiera aceptado ese mensaje, Cristo hubiera venido y la historia de este mundo se hubiera acabado en esa época. Y la iglesia hubiese estado ya, el pueblo de Dios, en el cielo. Satanás temió por su vida, porque Satanás sabía que si la iglesia aceptaba ese mensaje, ya hasta ahí llegaría su vida. La iglesia despreció el mensaje, rechazó a los mensajeros, despreció el derramamiento del Espíritu Santo. Pronunciaron juicio impío sobre el Espíritu Santo. Entonces, como el pueblo de Dios no estaba preparado para terminar la historia de este mundo, a pesar de que la ley dominical ya estaba en su apogeo, ¿saben que Dios tuvo que buscar un segundo plan? Porque Él vio que su pueblo no estaba preparado. ¿Y saben cuál fue el segundo plan? Tuvo que tomar al pastor Alonzo Trevier Jones, que fue el pastor que junto con el doctor L. Joseph Waggoner presentaron el mensaje de la justificación por la fe, y tuvo que enviarlo al Senado de los Estados Unidos a defender la libertad religiosa, porque Jones, el pastor Jones, era un campeón de la libertad religiosa. Y él fue al Senado a defender la libertad religiosa y al mismo tiempo para que anularan la ley dominical. Y noten que la historia, y eso lo cuenta, hay un libro del pastor Alonzo Trevier Jones que yo lo presenté aquí, que se llama El mensaje del tercer ángel, donde él cuenta todo lo que sucedió en ese congreso del Senado. Al final abolieron la ley dominical, pero Dios tuvo que enviar a Jones, porque el pueblo de Dios no estaba preparado para terminar la historia. Dios tuvo que recurrir a un segundo plan. Mis queridos hermanos, ¿qué quiero decirte con esto? Va a venir una ley dominical. De hecho, en lo que va de este año,
en los periódicos de esta nación y en otras revistas se está hablando del asunto de la importancia del domingo, del descanso dominical. Es más, hubo hasta un católico, no sé de qué estado de aquí, que dijo que el asunto del domingo estaba sobre la mesa. Y eso lo vamos a ver en otra predicación, y yo le voy a traer la declaración de ese sacerdote importante. Hay otro sacerdote, otra declaración de otro sacerdote, eso es ahora en lo que va de año, lo que se han publicado en las revistas y periódicos. Otro sacerdote católico importante que dijo que el mundo estaba listo para convertirse al catolicismo. Eso es profecía, hermano. Y mis queridos hermanos, viene una ley dominical y también va a venir el derramamiento de la lluvia tardía que la iglesia despreció en 1888. Pero ahora les voy a decir algo que les va a asombrar. En 1888 la lluvia tardía no se derramó. En 1892, 4 años después, cuando la iglesia empezó a aceptar poco a poco el mensaje de la justificación por la fe, se derramó la lluvia tardía. Pero aún derramándose la lluvia tardía, la iglesia perdió la bendición de seguir recibiendo la lluvia tardía. La perdió. En 1892. Esa asamblea, ese arreglamiento de 1892 y 1893 es muy importante, que en otra predicación, en la predicación del próximo sábado, vamos a verlo. Se derramó la lluvia tardía y los delegados al Congreso en 1892 estaban escribiendo, sí, la lluvia tardía se está derramando, estaban recibiendo ya los primeros aguaceros y estaban recibiendo, y la iglesia predicando el mensaje de Cristo, pero después el mensaje se apagó. Y ese vigor, ese poder de la lluvia tardía se perdió. Mis queridos hermanos, viene una ley dominical. Y también va a venir un derramamiento de la lluvia tardía. Esta vez Dios no va a enviar, escuchen bien, Dios no va a enviar a ningún campeón de la fe religiosa al Senado de los Estados Unidos para decir, detengan la ley dominical. No, la ley dominical va. Dios lo hizo en el año 1888 cuando envió a Jones al Congreso para que eliminaran la ley dominical, porque su pueblo no estaba preparado para terminar la historia de este mundo y recibir la lluvia tardía y terminar la historia de este mundo. Si esta vez tú no estás preparado, te lo digo de todo corazón, I'm so sorry for you. Pero Dios no va a enviar a nadie al Congreso porque Él ve, el pueblo no está listo, ¿qué va? ¿De nuevo a enviar a alguien al Congreso? No. Dios no va a postergar más, ni dilatar más de que su pueblo siga vagando por este mundo de miseria y de pecado. Dios va a derramar la lluvia tardía sobre el grupo especial, sobre los 144,000, sobre aquellos que estén listos, y con ellos va a terminar la historia. Amén. Ahora, yo no sé si tú vas a estar dentro de ese grupo. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé, que Dios va a terminar la historia de este mundo con ese grupo. Pero quiera Dios de que tú y yo estemos al final, cuando se termine la historia de este mundo, del grupo, los que van a ser sellados, recibir el poder del Espíritu Santo, dar el fuerte pregón y pasar por el tiempo de angustia hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Termino con esta cita. Miren lo que después escribió Arthur Daniels en su libro Cristo Nuestra Justicia, página 69. Este libro él lo escribió en 1926. ¿Cuándo lo escribió? 1926. ¿Cuántos años ya habían transcurrido de 1888? 38 años ya habían transcurrido ya del Congreso de Minneapolis. Miren lo que él escribió, porque él estuvo en el Congreso de Minneapolis. Dice,
Oh, si todos hubiéramos escuchado como debíamos escuchar tanto las advertencias como las súplicas que nos llegaban de esa manera aparentemente extraña, pero impresionante, en la conferencia de 1888, dice, qué incertidumbre se habría eliminado, qué vagabundeos, derrotas y pérdidas se habrían evitado. Y termina la cita diciendo, qué luz, bendición, triunfo y progreso nos habrían llegado. Arthur Daniels, 38 años después, repasando la historia de lo que él vivió en el Congreso de 1888. Lo que pudo haber sido 1888, pero tristemente no lo fue, porque el espíritu farisaico y el espíritu satánico que se posesionó ahí impidió de que el pueblo de Dios recibiera el mensaje junto con la lluvia tardía que Dios deseaba derramar. Permita Dios, mis queridos hermanos, de que nosotros podamos clamar por la lluvia tardía. Podamos clamar por ese poder especial que Dios quiere derramar sobre nosotros, para que así nosotros podamos terminar la obra que el Señor nos ha encomendado. De la misma manera en que comenzó en el Pentecostés, va a terminar, pero como bien dije al principio de mi tema, con mayor poder y manifestación del Espíritu Santo. Pero noten que el mensaje que va a terminar la obra de este mundo, y lo dice la sierva del Señor, es el mensaje de la justicia de Cristo, que es el mensaje que va a alumbrar al mundo con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La hermana White dice que esa gloria con la que el ángel alumbra al mundo es el carácter de Cristo en los hijos de Dios, el carácter de Cristo en su pueblo. Eso es lo que alumbra la gloria, el mensaje de la justicia de Cristo Jesús, porque todos aquellos que acepten el mensaje y experimenten la justicia de Cristo son aquellos que van a vivir una vida de obediencia sin pecado, y son los que van a recibir el sello de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, en mi sincero deseo. Vamos ahora todos puestos de pie a cantar el último himno. Santo Espíritu, en este pobre ser, y que tu fuego celestial transforme mi existir. Vive en mí, Santo y fiel Consolador, limpia del mal mi corazón, llénalo siempre de tu amor. Habla, Santo Espíritu, háblame con poder. Y al escuchar tu dulce voz, consagre a ti mi ser. Vive en mí, Santo y fiel Consolador, limpia del mal mi corazón, llénalo siempre de tu amor. Santo, Santo Espíritu, lléname de fervor para servirte con amor
yo vencedor. Vive en mí, Santo y fiel Consolador, limpia del mal mi corazón, llénalo siempre de tu amor. Amén. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos hablado, Señor. Te damos muchas gracias, Padre querido, por tu palabra que hoy tú nos has traído para poder nosotros comprender la importancia de Minneapolis en 1888 y no repetir los errores que cometieron nuestros antepasados, Señor, nuestros líderes que rechazaron el precioso mensaje de la justicia de Cristo, Señor. Padre querido, en tu palabra en Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 14, nos habla de la iglesia de la Odisea, una iglesia que está enferma, una iglesia que es pobre, que es miserable, ciega, desventurada, Padre. Y Padre, ahí tú nos dices que el único remedio para esta iglesia, que somos nosotros, tu iglesia, la iglesia de la Odisea, es que compremos el oro refinado en fuego, que es la fe que obra por el amor, y que nos vistamos de vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, Señor. Padre, ayúdanos a aceptar estos remedios, la justicia de Cristo, el mensaje de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a experimentar este mensaje en nuestras vidas, porque sabemos que al experimentar este mensaje en nuestras vidas no van a ser iguales. No vamos a sentir más deseo de seguir pecando. No vamos a sentir más esta tibieza en nuestras vidas, sino que seremos hijos tuyos, activos en tu obra, predicando y reflejando el amor y el carácter de Cristo Jesús a este mundo, Señor. Padre, revive a tu iglesia. Tu iglesia necesita los aguaceros de la lluvia tardía. Nuestro árido e infértil corazón necesita de los aguaceros de lo alto para que nuestras vidas puedan revivir, para que la fe pueda revivir, para que la llama de tu presencia permanezca en nuestras vidas, Señor. Padre, bendice a tu iglesia y levanta a tu iglesia, Señor. Levanta a cada hijo tuyo aquí presente. Levanta a cada hijo tuyo que a través de la internet nos está viendo, Señor. Levántanos en el nombre de Cristo Jesús y ayúdanos a limpiar el templo de nuestras vidas. Ayúdanos a arrepentirnos sinceramente para que así tú puedas escuchar nuestras oraciones y puedas derramar la bendición de la lluvia tardía sobre nuestras vidas. Amén. Escucha nuestra oración, Señor. Sálvanos, Señor. Sálvanos de la incredulidad. Sálvanos de nuestra falta de fe. Sálvanos de nuestra poca piedad espiritual. Sálvanos del pecado. Sálvanos de Satanás, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria y tu honra, Señor. Ya que te lo imploramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la cual, Padre, me ha dado la autoridad, como bien dice tu palabra en Números, capítulo 6, verso del 24 al 26, a bendecir a tu pueblo diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que Dios les guarde, es mi sincero deseo.